Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Espero que se encuentren todos muy bien. Pues continuando con nuestras presentaciones de este 13º ciclo de conferencias para padres, es para mí un honor presentar al maestro doctorante en neuropsicología, Alejandro Lira, quien nos trae una charla que creo que es pues muy importante, la estimulación cognitiva y emocional de niños y adolescentes, un despertador natural de su potencial. Alejandro ha tenido una trayectoria de trabajo con niños desde hace muchos años, niños y adolescentes. Es neuropsicólogo, que además es la ciencia que está tomando como mucho auge últimamente. Y pues los dejo con el maestro Alejandro Lira para que nos comparta mucho de su sabiduría y de su conocimiento. Mi querido Alex, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Pues bueno, igual les doy la bienvenida a esta conferencia, la estimulación cognitiva y emocional de niños y adolescentes, un despertador natural de su potencial. Esta es mi semblanza. Bueno, soy licenciado en psicología, tengo la maestría por neuropsicología clínica en la FES Iztacala y además soy doctorante del programa de neurociencias de la conducta, también en la FES Iztacala en la UNAM. Y ya pues lo demás lo dijo Mike con muy bonito y pues me gustaría básicamente comenzar, ¿no? Y un poco para empezar, me gustaría ver el caso contrario de la estimulación. Cuando hablamos de estimulación, pues nos imaginamos estas habilidades que podemos desarrollar en nuestros niños, pero rara vez nos preguntamos qué pasa cuando no hacemos esta estimulación de manera correcta, cuando los niños no tienen esta estimulación. Y desde las neurociencias tenemos una respuesta que no es que nosotros lo hayamos hecho, es situaciones que desafortunadamente se han dado en el mundo y básicamente les voy a hablar de estos casos, los que llamamos los niños salvajes. Y cuando hablamos de niños salvajes o de niños que fueron criados por animales o que fueron criados en la naturaleza, lo primero que nos imaginamos es, por ejemplo, el cuento de Rudyard Kipling, de El libro de la selva con Mowgli, o nos imaginamos a Tarzán. Y entonces podríamos pensar en estos niños que tienen habilidades sobrehumanas y que además de hacer todo lo que una persona normal puede hacer, van a tener cualidades animalescas, fuerza, agilidad, olfato, vista, etcétera, ¿no? Y que van a poder hacer todo lo que una persona hace, más aparte lo que hacen algunos animales, ¿no? En el caso de Tarzán de los monos, lo que hace los monos o los gorilas, y en el caso de Mowgli, lo que hacen los lobos, ¿no? Entonces nos los imaginamos como superhombres. La realidad es que eso está muy alejado de la realidad. Y primero hay que empezar diciendo que estos niños tienen que tener una de tres cualidades, por lo menos, para decir que son niños salvajes. Uno, que hayan sido criados en soledad, es decir, que no haya habido ningún otro ser humano durante su crianza. Dos, que hayan sido criados por animales en circunstancias que algún animal los haya adoptado. Y tres, que hayan sido maltratados y confinados, con poco contacto con el ser humano y que debido a esto, pues, tienen esta característica salvaje, ¿no? Eh, ¿qué es esto de soledad? Pues básicamente ha habido casos en la que los niños son abandonados en casa, únicamente les pasan de comer y los niños se terminan comportando como un animal, como un perrito, como algún otro animal salvaje. Criados por animales, por ejemplo, un caso en Francia donde una chica fue abandonada por sus padres que esperaban que muriera, la dejaron afuera de la casa a la intemperie en el frío cuando era una bebé, sus padres drogadictos. Y casualmente una perrita callejera que iba pasando por la zona y que acaba de tener una camada de perritos, ve a la bebé y la adopta, una perrita de gran tamaño. Y esta niña pues es adoptada por los perros y es criada como una parte de esta manada de perros y es alimentada por esta perrita y después de un tiempo este lugar estaba alejado de las ciudades en una zona rural e incluso dentro de la zona rural estaba en la parte externa, era una casa solitaria, los papás ahí la dejan y abandonan la casa, se van y después de un tiempo el pueblo empieza a presentar pues precisamente reportes de esta chica y la terminan rescatando. Pero propiamente aquí el chico de la imagen que podemos ver en la parte inferior izquierda es un niño llamado Víctor Aveirón. Em,
Él, al igual que esta chica francesa, fue abandonado para ser criado en la soledad, en la intemperie. No se sabe por qué. Se cree que el niño tenía algún tipo de discapacidad o que sus papás simplemente lo abandonaron. Y es criado también por lobos y perros. Y pues presentaba un comportamiento bastante salvaje, bastante agresivo. Cuando estaba cerca de la adolescencia, un doctor se da cuenta de esta situación que este chico presentaba y se lo lleva a vivir con él. Pues este doctor tenía una teoría. Él decía que el cerebro era una tabula rasa y que a pesar de la edad de este chico, él podría criarlo y convertirlo en un ser humano ordinario, en un ser humano normal, y que este niño adquiriría todas las facultades de una persona normal y podría ser, digamos, rehabilitado y reintroducido a la sociedad. Y pues este doctor se equivocó bastante. Realmente este niño jamás logró convertirse en una persona normal, podía hacer algunas actividades, tenía un lenguaje muy limitado, logró decir algunas palabras para comunicarse de manera muy básica. Tenía problemas de salud, de hecho él muere a los 40 años, mucho antes que el doctor que lo adoptó, y jamás, jamás pudo convivir solo en sociedad. Siempre tenía que haber uno de sus cuidadores con él porque nunca dejó de presentar estos comportamientos agresivos o salvajes. Entonces, ¿qué va a pasar cuando los niños son criados con estas circunstancias? Pues va a haber graves alteraciones tanto en los aspectos conductuales como en los aspectos cognitivos. Y esto pudiera parecer pues muy grave, ¿no? Esta sí es una situación a lo mejor muy extrema. Pero estamos hablando que cuando un niño no recibe la adecuada estimulación o la estimulación que él necesita, va a presentar este tipo de alteraciones precisamente, en las cuales pues sus procesos cognitivos a lo mejor no se van a desarrollar adecuadamente, a lo mejor no van a poder tener esta motricidad fina o gruesa como sus compañeros, no se van a poder mover con la misma destreza o agilidad, no van a poder hacer ciertas actividades. Desde ahí que viene precisamente la importancia de la estimulación, de estimular adecuadamente a nuestros niños y adolescentes. En el caso de la parte afectiva o emocional, este niño, Víctor Aveirón, pues tenía una muy pobre regulación emocional, es decir, él actuaba según su estado emocional, si se enojaba, si estaba feliz, si estaba emocionado, y eso también lo hacía muy difícil de controlar. Hoy en día sabemos precisamente que esta parte del control emocional también se va a relacionar con nuestras habilidades cognitivas y qué tan estimuladas estén, en especial con el funcionamiento ejecutivo. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia? Pues analizar con los padres de familia el papel de la estimulación cognitiva en el desarrollo de niños y adolescentes para poder potenciar sus habilidades y su bienestar emocional. Aquí hay que distinguir cuatro preguntas importantes. ¿Qué es la estimulación cognitiva en niños? ¿Cómo brindar un ambiente estimulante a mis hijos? ¿Cómo puedo estimular adecuadamente a mis hijos e hijas? ¿Y cuál es el papel que tengo como padre o madre? Y hay que entender que los primeros años de vida van a ser cruciales y muy, muy importantes para el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños. En este momento, cuando los niños acaban de llegar al mundo, los papás y mamás tienen un papel crucial y fundamental, porque básicamente son el mundo social y el mundo cognitivo del niño. Mediante esta interacción con los padres, mediante lo que los padres puedan proveer y además también muy importante, puedan retirar o puedan ausentar del ambiente del niño, es que se va a dar esta estimulación. Los padres pueden crear un ambiente lo suficientemente estimulante para que nuestros hijos o para que sus hijos puedan desarrollarse cognitiva y emocionalmente, o puede que no provean este ambiente estimulante y los niños no tengan este desarrollo emocional. Esta estimulación también va a ser bastante, bastante importante, pues va a permitir que niños y padres se vinculen emocionalmente. Mientras mayor sea la estimulación que padres brindan a sus hijos, el vínculo que estos tienen con sus padres va a ser mayor. Y aquí el ejemplo más claro es un padre o una madre que deja abandonados a sus hijos y se va. No presenta ningún tipo de estimulación ni cognitiva ni emocional y por lo tanto el niño no genera ningún tipo de vínculo hacia estas personas. Para él pueden ser exactamente igual que un extraño. A lo mejor en algún momento se preguntará de dónde vengo, por qué me abandonaron, pero no va a desarrollar este vínculo emocional hacia estas personas que lo dejaron. Entonces, esta proximidad que tengan los adultos o que tengan los padres hacia esta criatura es lo que le va a brindar este vínculo y esta estimulación.
¿Qué es esto de un ambiente? Pues básicamente es ofrecerle a los niños la oportunidad de explorar el ambiente, de experimentar y de aprender de forma activa, de brindar experiencias novedosas, desafíos y fomentar la creatividad y la curiosidad. Generalmente cuando hablamos de estimulación nos vamos a imaginar todos estos materiales como los que vemos en esta imagen bonita. Pensamos que tenemos que construir una instalación tipo Gymboree o Montessori llena de materiales coloridos y demás cosas. La realidad es que no es así. Para brindar una adecuada estimulación tenemos este mundo hermoso que nos rodea. Ir a un parque puede ser toda una experiencia estimulante para el niño. Estar en la cocina con su mamá puede ser una experiencia estimulante para el niño. Estar en la misma casa. Solo que a veces no apreciamos suficientemente estas oportunidades que nos brinda en sí el mundo que nos rodea para darle a nuestros hijos precisamente esta estimulación. Por ejemplo, si estamos cocinando, podemos darle a oler estas cosas a los niños para que sepan y decirles, esto es apio, esto es lechuga o lo que sea que estemos cocinando. Esto también va a ser estimulante. Si estamos en el cuarto, podemos irles explicando qué es lo que están viendo, qué es lo que los está rodeando. Esto va a ser estimulante. Están conociendo y explorando el mundo que los rodea. Ahora, ¿qué es un ambiente estimulante? Es un entorno que promueve el desarrollo cognitivo y emocional a través de actividades, interacciones y recursos adecuados. Nuevamente, una de las actividades más importantes va a ser la lectura en casa, ¿no? Esto es bastante fácil. Hoy en día lo podemos conseguir incluso a través de internet. Ni siquiera necesitamos tener libros, que lo ideal es que sí los tengamos. Podemos conseguir estos juegos didácticos, juguetes educativos, actividades artísticas. Cuando los niños son pequeños, tienen mayores posibilidades de estos juguetes didácticos o estas oportunidades de desarrollarse cognitivamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los juguetes para niños entre 1 y 5 años, 1 y 3 años, están diseñados especialmente para promover este desarrollo cognitivo. Ya más grandes los niños, pues se les empieza a vender juguetes que a lo mejor no son tan estimulantes y entonces ya tenemos carritos y ya tenemos el juguete de la película, que a lo mejor no va a brindar las mismas oportunidades que otros posibles juguetes, como lo es un Lego, como lo es la plastilina, etcétera. Algo que podemos hacer es aprovechar esta época y brindar a nuestros hijos precisamente estos juguetes que les van a ayudar a desarrollar su creatividad, que les van a permitir tener habilidades artísticas, darles pinturas, darles colores, permitirles explorar. No significa dejarlos ahí a su libre albedrío y que hagan lo que quieran, ¿no? Tampoco se trata de dejarlos rayar la pared y hacer un Picasso en el baño. No, pero sí se trata de guiarlos y a lo mejor si le voy a dar pinturas, orientarlo para que aprenda a pintar dentro de una hoja. Ahí viene la estimulación, porque la estimulación no va a ser únicamente el material brindado, también va a ser lo que le estoy retirando y lo que le estoy pidiendo que resuelva. Que muchas veces eso es algo en lo que fallamos como adultos. No le brindo al niño la oportunidad de resolver un problema. Y aquí el caso más típico es la estimulación del lenguaje. ¿Cómo estimulo el lenguaje de un niño? Pues haciéndolo hablar. Tenemos el clásico papá o mamá que en cuanto el niño hace A, le están adivinando. ¿Y qué necesitas? ¿El agua, la leche, esto, aquello? Y el niño nunca puede expresar realmente lo que necesita. Aquí la estimulación no va a ser por lo que doy, sino más bien por lo que retiro, que voy a retirar una respuesta. Si él o ella no tiene la respuesta apropiada, entonces yo no le doy lo que él quiere. ¿Qué quieres? ¿Esto? ¿Cómo se llama? ¿Quieres agua? Ajá. ¿Cómo se llama? Dime el nombre. Y hasta que el niño dice su nombre, entonces se lo entregamos. Esto está proporcionando una estimulación cognitiva, pues estoy forzando al niño al desarrollo de su lenguaje para que él pueda eh, hablar y puede expresarse adecuadamente. Si yo le estoy adivinando y resolviendo todo lo que se da, entonces él no va a verse obligado a resolver estas situaciones. Lo mismo sucede, una situación estimulante puede ser recoger su cuarto. Recoge y ordena tu cuarto. Yo te enseño y luego te pido que lo hagas. Él está teniendo que resolver un problema. Y el tener que resolver este problema o estas situaciones también va a ser estimulación. No es únicamente lo que doy, también es lo que quito o lo que le pido que resuelva. ¿Vale? Em, Aquí algo muy curioso es que a veces las cosas ni siquiera se las tengo que dar o ni siquiera se las tengo que
promover algo muy curioso acerca de la lectura y es una investigación que hicieron acá en Estados Unidos, muy cerca, en donde unos investigadores buscaban saber qué factor provocaba que las personas estudiaran más que el promedio nacional. En Estados Unidos el promedio de educación es la preparatoria, lo que en México conocemos como preparatoria, allá es secundaria, porque ellos tienen 6 años de primaria y después se siguen, no, perdón, tienen 9 años de primaria, porque ellos hay hasta noveno grado de primaria y luego tienen la preparatoria, que son 3 años, o la secundaria más bien, que serían los 3 años aquí de preparatoria. Entonces, ese es su nivel promedio de escolaridad. En México, nuestra escolaridad promedio es de secundaria. Antes, años anteriores, había llegado a preparatoria, pero en años recientes volvió a caer a secundaria. Y la primera suposición de estas personas era que la escolaridad o el sobrepasar este nivel de escolaridad tenía que ver con el dinero, con la economía. Familias con más economía eran las que tendrían hijos que sobrepasaran el nivel educativo promedio del país y descubrieron que no era cierto. Incluso en familias adineradas, el promedio se mantenía. Y entonces la pregunta era, ¿por qué hay personas que sobrepasan este nivel educativo? Y lo que descubrieron fue impresionante, porque el tener un librero en casa de uso compartido, ni siquiera leerle a tu hijo, solo el tener un librero en casa de uso compartido aumenta las posibilidades de un niño de sobrepasar en 2 niveles académicos el promedio de su país. O sea, imagínate, en Estados Unidos estás hablando de maestría, porque estudiaría licenciatura y maestría, y en México estás hablando de estudiar por lo menos hasta la licenciatura, ¿no? Solo por tener un librero en casa con libros. Ahora imagínate el impacto que sería el que tú te sientes a leerle a tu hijo, el que tu hijo te vea leyendo a ti, que a veces también pensamos que la estimulación va a tener que ver únicamente con esto que le proveo o los juguetes que le doy o los deportes a los que llevo o a las clases que le pago, y no es así. El yo sentarme a leer con él puede tener un gran impacto. El que mi hijo me vea leyendo a mí de vez en cuando también va a tener un gran impacto. Si cada que a mí me dicen que me ponga a leer, le digo, ay, no, qué flojera, yo no quiero leer, no me gusta, ¿qué va a pensar mi hijo cuando me escucha diciendo esto? Él va a pensar qué flojera da leer. ¿Para qué voy a leer si pues es aburrido? Porque yo veo a mi papá haciendo esto. Si mi hijo me ve leyendo a mí, él va a pensar, ah, mi papá se entretiene leyendo. Y entonces va a buscar hacer estas mismas actividades. No solo lo vamos a estimular mediante lo que ponemos ahí, o mediante lo que le damos, o mediante lo que hacemos que le cueste trabajo, sino también mediante lo que ve que nosotros hacemos. Los niños de papás que hacen ejercicio son más propensos a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque ven a su papá haciendo ejercicio. Eso también es estimulación. Si veo que mi papá hace algo, generalmente los niños a través de este juego simbólico lo empiezan a imitar y empiezan a tenerle gusto a eso. Lo más claro, si al papá le gusta el fútbol, al niño probablemente también le guste el fútbol. Y si no le gusta el fútbol, probablemente no le guste, porque no va a tener esta cercanía hacia esa actividad. Entonces, también lo que nosotros hagamos va a tener un gran impacto en nuestros hijos y en la manera en la que están siendo estimulados. Ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros consigamos estimular adecuadamente a nuestros hijos? ¿Cuáles son las ventajas de esta estimulación cognitiva y emocional? Primero, los niños van a desarrollar confianza en sí mismos. ¿Por qué? Porque parte de la estimulación es darle al niño la oportunidad de resolver problemas por sí mismo, de resolver las situaciones que la vida le presenta. ¿Esto qué significa? Que el niño, al ver o al sentir que puede resolver un problema, va a confiar en sus propias habilidades para resolverlo, en lugar de estar confiando en las habilidades de papá o mamá. Que esto es una característica común de los niños inseguros. No confían en sus propias habilidades y necesitan que un adulto externo, generalmente papá, mamá, la abuelita o alguien, los esté apoyando para resolver el problema. Dos, se genera independencia, es decir, el niño no va a estar, como tiene confianza en sí mismo, como sabe que puede resolver los problemas y va a tener esta confianza para hacerlo, por lo tanto va a intentar resolver estas situaciones por sí mismo. Si yo le digo ordena tu cuarto, no me va a ir a decir, oye, pero yo no sé ordenar mi cuarto, necesito que tú me enseñes. Él tiene la confianza de hacerlo. Tiene la habilidad para hacerlo, sabe que puede resolver el problema, por lo tanto va a intentar hacerlo y cada vez el niño va a desarrollar esta independencia, es decir, esta habilidad para hacer las cosas por sí mismo.
Al principio, estas situaciones que se presenten desde la estimulación, por supuesto que son muy específicas, pero conforme el tiempo avanza, los niños van aprendiendo la habilidad de generalizar estas habilidades. Es decir, ya no se va a tratar únicamente de resolver ese problema específico que papá o mamá me enseñaron a resolver. Ahora puedo entender que este problema se puede aplicar o esta solución se puede aplicar a distintas situaciones o a distintas circunstancias. Por lo tanto, va a tener esta habilidad de resolver diferentes situaciones y diferentes problemas. Aquí un ejemplo muy claro desde los límites es cuando yo le enseño a mi hijo que no debe subirse a una mesa a bailar. A lo mejor yo solo le enseñé que no debía subirse a la mesa del comedor en mi casa, pero si él aprendió adecuadamente esto, no se va a subir a ninguna mesa a bailar porque sabe que es algo que no se hace. Así esté en la casa de Juanito, Pedrito o en la casa de la tía. Él sabe que bailar encima de una mesa es algo incorrecto, independientemente del lugar en el que esté, porque puede generalizar esta situación a otros ámbitos de su vida y no necesita que estemos diciéndole todo el tiempo atrás de él, oye, ahí no, o eso no se hace, o aquí no, porque él ya sabe cómo se aplican estas reglas. Ahora, algo importante aquí es que según los estudios de la Organización Mundial de la Salud, los niños que han sido expuestos a ambientes enriquecidos van a tener mejores habilidades cognitivas y emocionales. El fomentar estas habilidades cognitivas también desarrolla a la par las habilidades emocionales, en especial algo que llamamos tolerancia a la frustración. Y otro aspecto que es la empatía cognitiva. ¿Qué es esto? Primero, la tolerancia a la frustración es esta capacidad de entender que no voy a obtener siempre el resultado esperado, que a veces me puedo esforzar muchísimo y aún así voy a perder, o que puedo estudiar muchísimo para el examen y a lo mejor aún así lo repruebo. Y entonces, ¿esto qué significa? Los estudios indican que aquellos niños que desarrollan mejor la tolerancia a la frustración en edades tempranas, a largo plazo, van a poder tener vidas más exitosas y mejores empleos, van a alcanzar más grados académicos o mayores grados académicos. Y esto es muy interesante porque es algo que se hizo en Inglaterra con un experimento que le llamaban The Marshmallow Experiment. Y a estos niños les ponían un bombón, los dejaban en un salón solo, llegaba un investigador con un bombón en un plato y se los ponía enfrente al niño y le decía al niño, te voy a regalar este bombón es tuyo y me tengo que salir unos minutos y si ahorita que regrese tú no te has comido el bombón, yo te voy a regalar otro bombón y tendrás dos, pero si te comiste el bombón no te voy a regalar nada más, solo tendrás este. Y el investigador se salía. Por supuesto había cámaras en el cuarto viendo qué hacían los niños. Había niños que directamente se comían el bombón, hubo niños que resistieron más o menos y lo iban mordisqueando, otros que lo lamían y otros que resistían el comerse e ingerir la golosina hasta que regresaba el investigador. Hicieron este estudio longitudinal, esto era con niños de 6 años, en primero de primaria, y luego los volvieron a evaluar, volvieron a ver cómo eran sus vidas cuando estos niños ya tenían 26 años. Imagínense, 20 años después, vieron qué había sido de estas personas y descubrieron que aquellos niños que resistieron el comerse el bombón tenían mejores empleos, ganaban más dinero, tenían vidas más exitosas y se sentían más satisfechos con su vida que aquellos niños que no habían podido tolerar la frustración. Esta parte de la tolerancia a la frustración es completamente un proceso cognitivo por el cual puedo entender que no siempre voy a obtener lo que quiero. ¿Cómo lo estimulamos? Por ejemplo, juegos de mesa o jugando con mi hijo. El problema aquí es que generalmente cuando juego con mi hijo, lo que hago es dejarlo ganar. Y entonces el niño no aprende a tolerar la frustración porque por medio de esta interacción que podría ser muy nutritiva, le enseño que él siempre va a ganar y que siempre va a obtener lo que quiere. Y entonces no lo estoy estimulando, todo lo contrario. Algo importante es que cuando jugamos con los niños, a lo mejor al principio los dejamos ganar para que el niño aprenda el juego. Ya que aprendió el juego, tengo que empezar a ganarle de vez en cuando, aumentando la dificultad del juego para que él aprenda que no siempre va a ser o va a obtener lo que quiere y que a veces se va a frustrar y que va a tener que tolerar esa frustración. ¿Y qué hago cuando pierdo? Pues nada, perdiste. Nos divertimos porque jugamos, pero perdiste, ¿no? Lo mismo sucede con los deportes. Es importante que los niños tengan un deporte no solo por la parte de actividad física y que se muevan, sino porque también tienen que aprender que a veces van a perder, que a veces a lo mejor ellos se esforzaron al 1000%, pero el equipo no lo hizo y perdieron el partido. Aunque yo me haya esforzado, el equipo perdió y aún así yo perdí.
y tienen que aprender esto. De pronto esto de, ay, le voy a dar medalla de participación porque todos participaron, no es tan correcto, porque entonces el niño no va a aprender, que a veces no va a ganar o que a veces no va a triunfar o que a veces no va a obtener lo que quiere. Hay que enseñarles también a tolerar esta pérdida y a tolerar la derrota. Eso es tolerancia a la frustración. Y por otro lado, va a venir la empatía cognitiva, es decir, que les vamos a enseñar mediante esta estimulación cognitiva a reconocer sus emociones y a reconocer las emociones en el otro. Saber cuándo estoy enojado, cuándo estoy triste, cuándo estoy feliz, cuándo estoy emocionado y cómo es que puedo expresar estas emociones de manera adecuada. A lo mejor yo ahorita estoy muy feliz, muy contento, pero no es apropiado que me ponga a saltar y a gritar, de la emoción, porque estoy dando una conferencia. O a lo mejor no es apropiado porque estoy viendo la conferencia y voy a interrumpir al conferencista. Me tengo que esperar. Este es un proceso cognitivo también de regulación emocional y al mismo tiempo de tolerancia a la frustración. Nos va a ayudar a desarrollar habilidades cognitivas que más adelante en la vida van a permitirle al niño desempeñarse tanto en sus actividades laborales como en sus actividades diarias. Por ejemplo, niños que aprenden razonamiento verbal o razonamiento matemático pueden dedicarse a eso. Esta parte de la regulación emocional les enseñamos a tener relaciones positivas, es decir, a vincularse con otras personas de manera positiva y de forma adecuada, que eso es algo que hoy en día nos ha fallado mucho. Em, Muchos jóvenes tienen relaciones o se vinculan de manera inadecuada, de formas violentas o agresivas o abusivas, porque no se les enseñó desde pequeños a tener relaciones positivas. También por eso es un poco incorrecto hacer esto de no porque yo lo digo. Bueno, eso se vale cuando el niño está en peligro. Si no está en peligro y le puedo dar una explicación al niño, hay que hacerlo, porque esto también es estimulación. Vínculos familiares, la estimulación cognitiva y emocional le va a ayudar a tener unos adecuados vínculos familiares. El Centro de Investigaciones y Desarrollo Emocional de Harvard ha demostrado que los niños que son expuestos a ambientes enriquecidos, reciben una atención adecuada de sus padres, van a tener mejores habilidades de regulación emocional, precisamente porque aprenden todas estas habilidades emocionales que más tarde en la vida van a ser necesarias. Tienen mejor desempeño académico e igual van a tener mejores trabajos y prospectos laborales o económicos mejores. ¿Qué otros beneficios cognitivos tenemos? Primero, el razonamiento lógico, que esta es la habilidad para resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente. Esta es una habilidad muy importante. De pronto hay un dicho por ahí que dicen que no tenemos que ser martillo, porque un martillo todo lo resuelve a martillazos. Y eso es cierto. Cuando los niños no aprenden desde pequeños a resolver problemas, nos pasa esto. Es como solo tener una herramienta en mi caja de herramientas. Si solo tengo un martillo, en todos lados voy a ver clavos y todo lo voy a querer arreglar a martillazos. Si en mi caja de herramientas tengo diferentes herramientas, pues a veces usaré el martillo, usaré un destornillador, usaré una llave y lo más importante es que voy a saber cuándo tengo que utilizar estas distintas herramientas y en qué situaciones y circunstancias las tengo que utilizar. Además, más importante aún, que voy a poder generar nuevas herramientas. Aun cuando ya sea adulto, voy a poder desarrollar nuevas herramientas para resolver problemas que a lo mejor nunca antes se me habían presentado. Eso es el razonamiento lógico. Vamos a mejorar la atención y la concentración, esta habilidad de mantenernos enfocados en un estímulo, de resolver tareas demandantes cognitivamente durante periodos prolongados de tiempo, la vamos a lograr desarrollar. Y esto es muy importante porque también en años recientes estas habilidades de atención y concentración han ido en decremento. Conforme los niños están más expuestos a pantallas, iPads y esta parte tecnológica, sus habilidades de atención y concentración disminuyen, porque si un estímulo los frustra o les desagrada, le dan siguiente, next, y ya no tienen que esforzarse o esmerarse en mantener la atención, cosa que, por ejemplo, antes en nuestra generación, querías ver la tele, la prendías y era lo que había, y te tenías que aguantar, a lo mejor no te gustaba el programa y aún así lo tenías que ver. Era parte de una estimulación que se daba, aunque fuera de manera inconsciente. De pronto hoy en día tenemos que buscar precisamente esta parte de la estimulación de la atención y la concentración. El pensamiento crítico también se va a desarrollar. ¿Qué es esto? El dudar de todas las afirmaciones que se suelen aceptar como verdaderas. Hoy en día también es una habilidad
que se ha visto muy reducida y las personas suelen aceptar como ciertas afirmaciones que a lo mejor incluso para otros evidentemente son falsas, ¿no? Yo a mi hijo pequeño le digo, siempre que alguien te prometa dinero fácil, te está mintiendo, es un fraude. Pero es esta habilidad precisamente de cuestionar, ¿lo que me está diciendo es verdad? ¿Puede ser cierto? O sea, es cierto que si yo agrego a tantas personas a este negocio, yo voy a obtener estas ganancias y voy a ganar un carro y un crucero a Alaska o no sé a dónde. Hay que cuestionarlo, ¿no? Y aquí un ejemplo es una situación que se dio con un familiar que nos decía de la rosa o la flor de la abundancia y que nosotros le teníamos que dar una cantidad de dinero y que a su vez nosotros teníamos que ver que otras tantas personas nos dieran la misma cantidad de dinero y luego hacer que estas personas le dieran a ellos esa cantidad de dinero y que íbamos a recibir como 1.000 millones, ¿no? En algún momento. Y entonces yo le escuché atentamente y dije, a ver, vamos a hacer números, ¿no? Y empecé a hacer números y dije, tía, esto no puede ser real. No hay suficientes personas en el mundo para que esto funcione. O sea, va a llegar un punto en el que la gente desde hasta abajo ya no tenga dinero o ya no haya quien les dé. Esto no tiene ningún sentido. Y bueno, ahí hubo situaciones, conflictos, porque decían que sí era cierto, y yo decía que no. Total, que un tiempo después nos enteramos que en Estados Unidos hasta lo declararon ilegal, ¿no? Y había personas que hasta fueron a la cárcel por esto de la flor de la abundancia. Eh, Hay que cuestionar lo que nos dicen, lo que nos dicen las demás personas, lo que nos dice un político cuando está en campaña. ¿Puede hacer esto? Hay que enseñarle a nuestros hijos a hacerlo, para que no sean presas precisamente de estas personas que muchas veces nos prometen cosas que pueden sonar fabulosas, que pueden sonar geniales, pero que cuando lo pensamos más detenidamente nos damos cuenta que ni siquiera son realistas. Eso es el pensamiento crítico, la resolución de problemas, esta habilidad para que nuestros hijos puedan resolver diferentes problemas, que hablábamos precisamente con esta parte del pensamiento crítico, y no se sientan abrumados cuando no crean que tengan las habilidades necesarias, que puedan encontrar diferentes herramientas o que las desarrollen o que sepan incluso pedir ayuda a la persona correcta cuando no pueden resolver el problema. ¿Cuáles son los beneficios emocionales? Primero, la tolerancia a la frustración. Como hablábamos al principio, esta es la habilidad de afrontar las dificultades, problemas, limitaciones, molestias o incomodidades que nos ofrece la vida. Poderlas enfrentar, poderlas resolver y poderlas superar. Muchas cosas en la vida van a ser incómodas, van a ser limitantes, van a ser molestas y aún así las vamos a tener que hacer. A lo mejor cuando vas al doctor y te tienen que poner una vacuna, a ninguno nos gusta que nos estén inyectando. Es incómodo, es molesto, es doloroso, pero lo tienes que hacer. ¿Cuál va a ser el beneficio? Que a lo mejor no te vas a enfermar tanto o no te va a dar esa enfermedad. Por ejemplo, hace poco lo que nos pasó con el COVID. Puedes no vacunarte, enfermarte y hasta morirte, o puedes vacunarte y disminuir el riesgo de que te pase esta gravedad en la enfermedad. Entonces, a veces tenemos que tolerar estas situaciones. A veces, a lo mejor, para hacer algo que me gusta, tengo que tolerar situaciones que no me gusten tanto. A lo mejor es el empleo de mis sueños y para tenerlo, pues tengo que atravesar un concurso con otras personas para poder llegar a ese empleo. ¿Me gusta concursar y pensar que puedo perder? Tal vez no. Pero si quiero obtener ese trabajo que deseo, pues tengo que hacerlo. A lo mejor quiero entrar a la universidad y para ello tengo que presentar un examen y para presentar el examen tengo que estudiar y para estudiar tengo que dejar de salir con mis amigos todo el fin de semana durante un mes. Pues ni modo. Va a ser incómodo, va a ser molesto, sí, tal vez va a ser muy frustrante, pero a lo mejor voy a obtener esa recompensa de haber entrado a la universidad a la carrera que quería y poder desarrollarme profesionalmente en lo que a mí me gusta. La regulación emocional, que va a ser esta habilidad para expresar adecuadamente nuestras respuestas emocionales al utilizar estrategias cognitivas y conductuales adecuadas, ¿vale? Y emocionales. No siempre podemos expresar cómo nos sentimos, no siempre lo podemos expresar como nos gustaría. A lo mejor no podemos ser como furia explotando cada vez que nos enojamos. A veces solo le puedo decir a la otra persona, sabes que estoy molesto por lo que hiciste. Y esa tiene que ser una expresión adecuada de mi emoción y voy a tener que buscar otro momento para hablarlo. A veces no estoy en el momento ni en el lugar indicado y tengo que entenderlo, tengo que comprenderlo. Y es parte de este proceso que van a atravesar los niños. Empatía.
que es la capacidad de dar respuesta a los demás teniendo en cuenta los aspectos afectivos y cognitivos, considerando la importancia de separar entre el propio yo y el de los demás. La empatía se va a dividir en dos partes, la afectiva y la cognitiva. La cognitiva es entender de forma consciente, de manera mental, como proceso cognitivo, mis emociones y las del otro, mientras que la empatía afectiva es esta capacidad de hacer mía propia la emoción de los demás. Generalmente los niños desarrollan la empatía afectiva y es por eso que vemos a personas que de pronto lloran por cualquier razón y hacen propios los problemas de los demás sin poder separar, que quieren ayudar a todo el mundo y creen que pueden hacerlo y está perfecto. Pero a veces tengo que separar estas emociones que el otro tiene de mis propias emociones y entender que eso no es mío, que a lo mejor esta vez no lo puedo ayudar, que a lo mejor no me puedo extralimitar. Y aquí hay una parábola muy interesante, que es la parábola del salvavidas. El salvavidas, si ve que te estás ahogando, en teoría su trabajo es meterse y salvarte. Pero si ve que te estás ahogando y que al meterse va a poner su vida en riesgo, va a dejar que te ahogues. Él en esos segundos tiene que analizar si vale la pena salvarse, si vale la pena salvarte o si va a haber dos víctimas en lugar de una. Y muchas veces eso es la parte que no aprendemos y promovemos. Sí, la empatía, ayuda a los demás, sí, pero ¿qué tanto debo de ayudar a los demás sin ponerme a mí en riesgo? Y esa también es una parte importante que los niños tienen que aprender. Y autoestima. Los niños tienen que desarrollar este valor propio, esta idea de que valen por sí mismos, que es también bastante importante y que la estimulación les va a dar. Va a hacer que valoren su propio trabajo, va a hacer que se valoren a sí mismos y que valoren lo que hacen. ¿Qué es bien importante? Como adultos, no seamos como ese papá mueble. Había un comercial que de pronto pasaban en la tele de un niño que ve a su papá y empieza a gritar, mamá, mamá, un desconocido. Y el papá, no, no, no. Y se pone un periódico en la cara. Ah, y dice el niño, sí, ya, papá, sí, es mi papá. Pues nunca ve al papá. O sea, yo les digo el papá mueble o el papá costal porque es el papá que llega y es como un costal allí en el sillón, un costal de papas, de cemento. Es como si no estuviera. Entonces hay que ser activos en este desarrollo, de pronto como la mamá cuervo o el papá cuervo que está todo el tiempo encima del niño y que todo el tiempo le quiere enseñar todo para que todo lo haga perfectamente. No, eso también está mal. Déjalo que explore, déjalo que se desarrolle. Tu deber en ocasiones va a ser únicamente estar ahí para evitar que se lastime. Esté explorando el mundo. No lo va a hacer como tú, es un niño, no sabe cómo funciona un carrito a lo mejor. Déjalo que explore cómo funciona, que él solito lo aprenda para que ese aprendizaje sea significativo. No seas el papá entrometido, metiche, no, 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 hijo, así se hace, tienes que aprender a hacerlo bien porque nosotros somos los Lira y los Lira todo lo hacemos perfecto. Entonces no te pueden ver haciendo cosas que no. A veces hay que dejarlo ser, cuidarlo y evitar que se lastime o que se hiera o que se mate, pero sí dejar que explore ese mundo que lo rodea, que es muy maravilloso. ¿Qué consecuencias tenemos cuando no llevamos una adecuada estimulación? Que esto es muy común. Vamos a tener consecuencias cognitivas, emocionales y sociales. Cognitivas, ¿por qué? Porque los niños no van a desarrollar adecuadamente los procesos que se están necesitando que desarrollen. En la primera infancia se puede ver manifestado directamente en habilidades académicas. No van a tener las adecuadas habilidades académicas para poder tener un éxito académico. Y esto es bien importante porque estas habilidades cognitivas son las que les van a permitir a largo plazo desarrollarse adecuadamente, no solo en la escuela, sino también en el trabajo. Vamos a tener, por ejemplo, retrasos en el aprendizaje del lenguaje. Cuando un niño no aprende el lenguaje en etapas cruciales, por ejemplo, antes de los 3 años, tiene que tener cierto lenguaje desarrollado y después a los 6 años tiene que tener otra etapa de lenguaje desarrollado porque a partir de esa edad los niños tienen que aprender a leer y escribir y el lenguaje tiene que estar consolidado a los 6 años. Si a los 6 años el niño sigue teniendo problemas de lenguaje, aguas, algo está pasando. ¿Cuál es el primer error? Como les decía, no estimulamos el lenguaje en los niños. Todos les queremos adivinar. Viene la tía Chonita, ay, mi vidita, mi precioso, mi chiquito. Y entonces todos al niño le hablan así, ay, pobrecito nenito, el bebecito. Y luego llega el niño a la escuela, ay, mi maestra, mis compañeritos. ¿Por qué habla así el niño? Pues porque todos le hablan así. A los niños se les debe de hablar como si fueran un adulto normal. No les tienes que hacer acentos ni vocecitas, no. Háblales como un adulto normal.
Por supuesto, si le estás leyendo un cuento, finge voces, hazlo atractivo, pero si no es así, háblale como una persona normal. Vamos a tener dificultades en la resolución de problemas, no van a saber resolver problemas, van a requerir que haya siempre alguien ahí resolviéndolo, se van a sentir inseguros, que esto ya es una parte emocional, con fallas en su autoestima, porque no van a creer en sí mismos, van a saber que no tienen las habilidades para resolver los problemas, por lo tanto van a tener fallas en el pensamiento crítico y se van a creer cualquier burrada que les digan. Y seguramente todos tuvimos a este compañerito en la escuela que le decías cualquier burrada y te la creía. Ay, sí, no puede ser, sí es cierto. Y todos ahí estábamos burlándonos del pobre porque era bien crédulo y nosotros, qué inocentes. No es que sea inocente, es que no hubo un proceso adecuado de estimulación, no desarrolló su pensamiento crítico y por lo tanto cualquier cosa que le digan se lo cree. Y confía además en cualquier persona. Faltos de independencia, no creen en sí mismos, no tienen las habilidades, saben que no las tienen y por lo tanto siempre buscan refugiarse en alguien para que les esté resolviendo la vida. No lo pueden hacer por sí mismos. Y esto es muy grave. Mientras son chiquitos, pues puede pasar un poco desapercibido y podemos justificar, ay, es que está pequeñito, es un niño, hay que ayudarle. Pero cuando crecen, hay que cuestionarnos si cuando este niño tenga 16, 17 años hay que seguirle tendiendo la cama, si va a ser todavía aceptable que no pueda servirse de comer él mismo. ¿Qué va a hacer cuando tenga 25 años y no sepa hacer estas cosas? Que no sepa llegar solo a la escuela o al trabajo, que haya que llevarlo en el camión porque no sabe tomar un camión o no sabe manejar. Esta falta de independencia es importante porque a largo plazo hace que los niños se queden más tiempo en casa. Dificultades en la regulación emocional, no van a poder regular sus propias emociones, no toleran la frustración y por lo tanto no pueden postergar la recompensa. Y postergar la recompensa es muy importante hoy en día. Por ejemplo, nosotros como trabajadores tenemos que postergar esta recompensa. Yo trabajo 15 días y al final de los 15 días que trabajé, la empresa me entrega una recompensa que es mi sueldo. A veces tengo que trabajar 20 días o 30 días para obtener esa recompensa, pero no me lo van a dar en el día uno. Me lo dan hasta que cumplí mis 30 días o mis 15 días de estar trabajando. Eso es postergar o demorar la recompensa. Tengo que aprender que a veces me voy a tener que esforzar durante cierto tiempo y después voy a obtener la recompensa. Por ejemplo, ahorrar también es demorar esta recompensa. Sé que a lo mejor ahorita tengo que dejar de gastar en ciertas cosas, pero en 5 años a lo mejor me voy a poder comprar la casa de mis sueños. Eso es demorar la recompensa. No vamos a poder vincularnos correctamente con los demás. Estos vínculos positivos no los vamos a poder desarrollar. Por lo tanto, son personas que suelen tener relaciones, uno, inestables y dos, de agresión, de violencia y de abuso, a veces hacia ellos o a veces de ellos hacia los demás. Y no es que esté bien tampoco ser abusivo. Las personas que desarrollan este tipo de vínculos a largo plazo terminan sintiéndose solas y terminan quedándose solos porque las personas se alejan de ellos. Falta de habilidades sociales, el simple hecho de llegar a un lugar y decir hola, saludar a todos, salirnos y despedirnos, poder pedirle a un grupo de niños si puedo jugar con ellos, si me puedo unir al juego, son habilidades sociales que los niños tienen que ir desarrollando. Dificultad para tomar decisiones, no todo el tiempo le puedo estar preguntando a mis papás y haciendo consenso qué es lo que opinan, si creen que lo puedo hacer o que no lo puedo hacer. A veces yo tengo que decidir por sí mismos. Déficits en las habilidades de comunicación, les cuesta trabajo expresar sus ideas, expresarse correctamente, tienen comportamientos dependientes o siempre están buscando a alguien de quien depender, son inseguros, no tienen confianza en sí mismos y tienen una pobre autoestima. ¿Qué estrategias podemos seguir? Bueno, hay que tener espacios de juego estimulante. em, Lectura es muy importante, fomentar la curiosidad. Si los niños nos están preguntando, hay que intentar responderles. Si no sé la respuesta, se vale decir, no sé, pero lo vamos a investigar. Puedes buscar en YouTube, puedes buscar un libro. Hoy en día hay muchas formas de averiguar estas respuestas. Hay que asignar tareas domésticas. Es muy importante que los niños aprendan a resolver esta clase de situaciones, desde barrer, trapear, lavar los trastes, lavar el baño, tender la cama. También como padres muchas veces, ay no, yo tenía que hacer eso de niño, mi hijo jamás va a tener que tocar una escoba, que lo haga Chonita, la señora de la limpieza que nos ayuda. Tú no te preocupes, no tienes que limpiar nada. No, es importante que los niños aprendan a hacerlo. No les va a hacer ningún daño agarrar la escoba un día o agarrar el trapeador y limpiar su desorden. Permitirles tomar decisiones. ¿Qué te quieres poner hoy? A lo mejor el día de la primera comunión del primo no le vas a preguntar qué se quiere poner, pero un domingo
que no van a salir a ningún lado, tal vez sí, oye, pues tú escoge tu ropa, decide qué te vas a poner, porque hoy no, no vamos a ir a ningún lado importante y puedes ponerte lo que quieras. Permitir que resuelvan problemas. De pronto es que papá no sé cómo hacer esto. Bueno, pues tendrás que buscar la solución. Búscalo tú mismo, resuélvelo por ti mismo. Eso le va a ayudar a confiar en sí mismo, en sus propias habilidades y a saber qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer, en lugar de ir a pedir ayuda de manera inmediata cada que se le presenta alguna situación que se le dificulta. ¿Qué lecturas les puedo recomendar? Tenemos estas dos lecturas, que es Padres Jardineros o Padres Carpinteros de Alison Gopnik y El Cerebro del Niño de Daniel Siegel y de Tina Payne. El segundo, El Cerebro del Niño, es francamente mi favorito, pero ambos son lecturas bastante recomendadas desde la infancia hasta la adolescencia. Y hay que entender aquí algo. Es bien importante que desde la infancia empecemos esta estimulación. De pronto queremos hacerlo cuando el chico ya es adolescente. Cuando el chico ya es adolescente, muchas veces va a costarnos más trabajo, aunque todavía lo podamos lograr. ¿Vale? Hay que tener límites más claros en la adolescencia para conseguir esto. Por eso es importante empezarlo a hacer desde que son pequeños, para que todo el proceso sea congruente y los niños no lo sientan de pronto como un abandono cuando llegaron a la adolescencia y es que ya no me quisieron ayudar en nada. Entonces es importante irlo haciendo de manera progresiva. Cada niño es diferente y puede requerir un enfoque distinto. Esto es muy importante porque de pronto hacemos muchas comparaciones. Es que Pedrito ya puede hacerlo y Juanito, quién sabe qué. Cada niño es diferente. Cada niño puede necesitar un enfoque distinto. Hay que ajustar las estrategias a sus necesidades y a sus características personales. De pronto, por ejemplo, una cuestión muy clara es cuando elegimos escuela para el niño. Ay, es que yo estudié en el instituto, Patito Feo, y como yo estudié ahí, quiero que mi hijo estudie en el instituto Patito Feo. A lo mejor tu hijo tiene habilidades distintas a ti y no le conviene estudiar en el instituto Patito Feo. Él va a crecer mejor en otro tipo de escuela. A veces quiero una escuela de monjas para mi hijo y puede que un Montessori sea lo mejor. O al revés, ¿no? Es que yo un Montessori porque el Montessori es lo mejor y tal vez lo mejor para él es una escuela mucho más tradicional que le brinde esa estructura. Va a depender de cada niño y a veces vamos a tener que ir experimentando un poco hasta encontrar la estrategia adecuada con cada uno de nuestros hijos. A lo mejor uno de nuestros hijos es muy bueno en un Montessori y el otro es muy bueno en una escuela muy tradicional. Cada uno es distinto. Así se lleven 2 años de diferencia, sus habilidades pueden ser completamente distintas y cada uno va a tener necesidades muy diferentes. Hay que tener un papel activo en el desarrollo de los hijos. Es fundamental para su adecuado desarrollo cognitivo, emocional y social. Involucrarnos es importante. Yo les decía, de pronto hay que dejarlo ser, sí, pero también de pronto hay que involucrarnos, enseñarles a jugar fútbol, básquetbol, hay que enseñarles a jugar el juego de mesa. Vamos a lavar los trastes, hay que enseñarles a hacerlo. No le puedo pedir que haga algo que yo no le he enseñado a hacer. Ese es otro error muy común en los papás. Vete a lavar los trastes. Y ahí está la esponja, y hazlo. Y luego llegamos a regañarlo. Es que lo hiciste todo mal, no puede ser, que no sepas hacerlo, todo está mal lavado, los pusiste y los acomodaste mal. Y estamos gritando al niño y lo estamos regañando. ¿Y cuando yo me di a la tarea de enseñarle a hacerlo? A ver, mi joven, vamos a lavar los trastes. Mira, se lava así, pones la esponja, le pones jabón, lo tallas de esta manera, le echas agua, los platos aquí, los cubiertos acá, las ollas de este lado. Entonces, no le puedo exigir algo que yo no le enseñé a hacer previamente. Hay que tenerlo claro. Son niños, están aprendiendo. No podemos esperar lo mismo que esperaríamos de un adulto. Esta es la bibliografía que utilizamos para esta conferencia. Y pues bueno, muchas gracias por su atención y eso es todo. Pues Alejandro, muchísimas gracias, como siempre, dinámico, divertido, alegre, con material muy, muy rico. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, póngala acá en el chat, en la zona para hacer preguntas. No las responderemos en este momento en vivo, pero nos comprometemos a responderlas posteriormente en el canal de YouTube que vamos a publicar ahora estas charlas para el mes de diciembre. Alex, pues felicidades, muchísimas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias, hasta luego y lindo día a todos. Hasta pronto, bye.